Bueno, ahora ¿dónde estamos? Estamos en Sintra, en concreto en la Quinta de la Regaleira. La Quinta de la Regaleira es un sitio que a mí me parece muy especial. Es un palacio construido en el siglo XIX, pero lleno de simbología y creo que es una maravilla. Un sitio muy curioso, visita obligatoria cuando se viene a Sintra. Hay una variedad de árboles enormes, una zona verde espectacular. El rey Fernando II vio que aquí se nacía, todo, porque hay mucha humedad, y trajo árboles de los 5 continentes. Hay incluso una carretera que se llama aquí la carretera de las secuoyas, por tanto, son árboles exóticos y crecen todos aquí. Esta es una de las reservas, en variedad, es una de las reservas más importantes de árboles en Portugal. Tenemos la suerte que nos acompaña Antonio, que es guía de la Quinta de la Regaleira, e não há ninguém melhor que ele para poder explicar-nos o que estamos vendo. É uma propriedade que devemos considerar ter em si 3 distintos patrimónios, o natural, por exemplo. Depois há a importância do património artístico. A Quinta da Regaleira foi classificada pelo IGESPAR com o título Imóvel de Interesse Artístico Nacional. Portanto, e depois há esse outro interessante património, que é o património simbólico, o templarismo, a maçonaria, a alquimia, tantas disciplinas no âmbito do esoterismo como do hermetismo. Cuéntame, ¿qué es este pozo exactamente? Este es un pozo iniciático que está aquí en la Quinta. Entonces, habéis visto que hemos entrado por una puerta que parece una tumba. Entonces, esto significa, tiene 2 simbologías. Una es la bajada hasta el vientre de la Madre Tierra y un viaje al interior de ti propio. Esto todo está conectado con la simbología de la muerte y del renacimiento. Allí abajo tenemos una rosa de los vientos que indica que será el final del camino. Cristina, 24 años ya en Portugal, ¿te imaginas regresando en un futuro a tu tierra o ya tienes la vida muy hecha aquí? Tengo la vida muy hecha aquí, ya son 24 años, no se cierra ninguna puerta a nada y de todas formas yo considero que en estos momentos soy ibérica, la península ibérica, vamos, es todo mío. Bueno, pues os vamos a dejar disfrutando de este maravilloso lugar, de verdad, ha sido un placer pasar este día con vosotros, gracias. Y con vosotros, oye, adiós.